Como Rusia se ha centrado en Ucrania por más de 3 años y medio, es fácil olvidar que Vladimir Putin tiene otras ambiciones. Ucrania es solo el inicio, aunque a Rusia le ha llevado más tiempo conquistarla de lo esperado. Si Ucrania cae, Putin tiene la mira puesta aún más lejos. Está mirando a la OTAN y se está preparando para una pelea. La inteligencia indica que Rusia se prepara para una guerra con la OTAN, y la prueba es algo que pocos creerían posible. En su evaluación de la campaña ofensiva rusa del 21 de septiembre, el Instituto para el Estudio de la Guerra, o Instituto para el Estudio de la Guerra, reveló que Rusia está haciendo algo que, por la magnitud de sus pérdidas en Ucrania, no debería ser posible. Una fuente interna anónima informó al Instituto para el Estudio de la Guerra que Rusia trabaja en una reserva estratégica de reclutas para posiblemente desplegarlos contra la OTAN. Las cifras de reclutamiento sugieren que la fuente anónima podría tener razón. La fuente dice que alrededor de 290.000 personas han firmado contratos con el Ministerio de Defensa ruso entre el inicio de 2025 y el 15 de septiembre de este año. Eso equivale a unos 31.600 reclutas por mes, lo cual es un número interesante. En junio, el jefe del equipo de Rusia del Instituto para el Estudio de la Guerra, Jorge Barros, le dijo al Kiev Independent que las pérdidas de Rusia son lo suficientemente altas como para que esta tasa de reclutamiento mensual no las cubra. Pierden entre 35.000 y 45.000 personas al mes y quizás reclutan un poco más, dijo Barros entonces. El nuevo insider del Instituto para el Estudio de la Guerra podría tener cifras incorrectas o quizá las pérdidas rusas sean menores. Barros señala que Rusia quizá recluta algo más que las bajas que mencionó en junio, lo cual todavía da credibilidad a la idea de que se está formando una fuerza de reserva. También puede haber otro factor en juego al que llegaremos en un momento. Sea cual sea la cifra real, parece claro que Rusia recluta más soldados de los que usa en Ucrania. The Insider reporta que algunos reclutas se unen a la reserva estratégica que Rusia forma desde julio de 2025, según Instituto para el Estudio de la Guerra. La fuente no dijo cuántos reclutas van a la reserva estratégica en vez de al frente en Ucrania, lo que puede parecer dudoso. Aquí hay una fuente anónima que dice que Rusia forma una reserva, pero no da cifras aparte del total nacional de reclutamiento. Eso es todo con lo que contamos. Pero a medida que el Instituto para el Estudio de la Guerra amplía la información, lo que podríamos estar viendo es que Rusia está reaccionando a los acontecimientos en el campo de batalla ucraniano que empiezan a desarrollarse a su favor. En resumen, la tasa de bajas de Rusia parece disminuir. El Instituto para el Estudio de la Guerra afirma que Rusia inició el año perdiendo casi tantos soldados como indicó Barros al Kiev Independent. Entre enero y julio, la tasa mensual de bajas fue de 32.000 a 48.000. Si las tasas se mantuvieran igual durante el resto de 2025, eso significaría que el reclutamiento de Rusia no es ni de cerca lo suficientemente alto como para cubrir estas pérdidas, mucho menos para formar una fuerza de reserva. Pero aquí está el asunto. La tasa de bajas de Rusia no se ha mantenido igual. En agosto, el Instituto para el Estudio de la Guerra informa que la tasa de bajas de Rusia disminuyó a alrededor de 29.000 para ese mes. UKR Inform proporciona una cifra más exacta en una publicación de Facebook donde dice eso. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Siersky, informó que Rusia perdió 28.790 soldados en agosto, más de 3.000 menos que en el peor mes ruso de los primeros 7 meses de 2025. Si septiembre es un indicio, esta baja no es temporal. En la primera mitad de septiembre, Rusia perdió 13.000 soldados. Suponiendo que la tasa de bajas se mantenga constante, eso significaría un total mensual de 26.000, lo cual es otra disminución respecto a agosto. Recuerda la cifra de reclutamiento mensual, 31.600. En 2025, Rusia recluta cada mes más soldados de los que pierde en Ucrania. Esto significa que hay miles de reclutas para la reserva. Rusia tendrá 5.600 más de los necesarios para reponer bajas en Ucrania en septiembre. Esto se suma a casi 3.000 reclutas disponibles en agosto. El Instituto para el Estudio de la Guerra agrega que las ganancias territoriales de Rusia costaron menos en términos de bajas entre mayo y agosto de este año que durante la primavera. Y es esa tasa reducida de bajas, a cambio de cantidades similares de territorio, lo que pudo haber llevado a Rusia a confiar en la idea de formar una fuerza de reserva. Entonces surge la pregunta, ¿qué cambió en la estrategia de Rusia este verano? Político ofreció algunas pistas el 6 de julio en un artículo donde señaló que Ucrania se había visto obligada a renovar sus defensas en las regiones que Rusia atacó durante la ofensiva de verano de Rusia. La renovación no amplió las fortificaciones ni las hizo más eficaces contra los asaltos mecanizados usados por Rusia en gran parte de la guerra. Hasta entonces, las defensas se adaptaban porque Rusia empezó a usar unidades más pequeñas para atacar Ucrania.
Siersky resaltó la diferencia al hablar con periodistas a finales de junio, según el medio. Ahora vemos que la posición más efectiva es un máximo destacamento. Hay grupos de trincheras y madrigueras de zorro, lo que impide que el enemigo use drones de ataque. Ahora un dron con fibra óptica puede penetrar cualquier agujero, dijo Siersky sobre las nuevas defensas de Ucrania. Ese cambio ocurrió porque Rusia dejó de atacar con batallones de 500 soldados y empezó a lanzar asaltos, primero con 100 soldados, luego en pelotones de solo 20. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, o Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, hizo una afirmación similar en junio, aunque presentó los despliegues más pequeños de tropas de Rusia como un ejemplo de los problemas que enfrenta el país en el campo de batalla en Ucrania. Sin embargo, ahora parece que el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales se adelantó. Los despliegues más pequeños de tropas pueden no haber sido una señal de problemas de personal para Rusia. En cambio, podría tratarse de una jugada calculada por parte de Rusia. De esta manera, aún logra un ritmo aceptable de captura de territorio, mientras pierde menos tropas para tomar ese territorio que en el pasado. El Instituto para el Estudio de la Guerra parece considerar posible este escenario. Dice que revelar una fuerza de reserva por su fuente anónima podría sugerirlo. Rusia no solo está satisfecha con su ritmo actual de avance, sino que también podrá mantener tanto su tasa reducida de bajas como sus cifras actuales de reclutamiento. Y Rusia ciertamente está avanzando, aunque todavía no a un ritmo rápido. El 13 de agosto, Russia Matters publicó un informe sobre la guerra Rusia-Ucrania que abarca del 15 de julio al 12 de agosto. Dijo que Rusia logró tomar 241 millas cuadradas de Ucrania durante ese periodo, lo que representó un aumento del 7% sobre las 226 millas cuadradas capturadas entre el 8 de julio y el 5 de agosto. Esto está lejos de ser un ritmo rápido de avance, pero puede ser suficiente para Putin. La creación de la reserva estratégica sugiere que el mando militar ruso la evalúa. Las fuerzas rusas podrán continuar con su ritmo actual de avance. Estas tácticas de pequeños grupos permiten al mando ruso desplegar menos personal en el frente, según el Instituto para el Estudio de la Guerra. Esto indica que los avances graduales que está logrando Rusia siguen siendo lo suficientemente rápidos como para que Putin los considere exitosos. Aunque esos avances no impliquen tomar ciudades importantes, ahí podría fallar la estrategia rusa. A principios de agosto, las fuerzas rusas lograron abrir un pequeño agujero de 745 millas en las defensas de Ucrania, cerca de la ciudad fortificada de Pokrovsk. Ese avance duró poco, pues Ucrania envió a la brigada Azov para reforzar su defensa y detener la incursión. El episodio reveló que, aunque las unidades más pequeñas de Rusia pueden abrir brechas, carecen del tamaño y el apoyo necesarios para convertir pequeños huecos en las defensas de Ucrania en asaltos completos contra ciudades fortificadas. Si Rusia quiere tomar Pokrovsk, probablemente deba asediarla, igual que lo ha hecho con otras ciudades ucranianas durante la guerra. Un asalto así agotaría rápidamente las reservas que Rusia está acumulando, si la evidencia pasada sirve de algo. Para Putin, eso es un problema para después. En este momento, la menor tasa de bajas de Rusia parece estar dándole a Putin el lujo de construir una reserva estratégica. Por supuesto, bajo es relativo. Más allá de las cifras mensuales que compartimos antes en el video, la tasa de bajas de Rusia en 2025 es baja en comparación con lo que fue en 2024. El año pasado, Ucrania dijo que Rusia perdió 430.000 soldados, unas 35.800 bajas al mes. Si Rusia hubiera mantenido la tasa de pérdidas hasta julio de 2025, el total anual sería similar este año, sin oportunidad de reservar. Eso no sucedió. Rusia ha reducido significativamente sus bajas al implementar su nueva estrategia de pequeñas unidades. También vale la pena mencionar que Rusia tiene los números para mantener su tasa de reclutamiento actual durante bastante tiempo. Global Firepower indica que, de 140 millones de habitantes, más de 46 millones son aptos para el servicio. Rusia cuenta con unos 1.26 millones de personas que alcanzan la edad militar cada año, lo que garantiza a Putin un flujo constante de nuevos soldados. Recuerden ese tema de los nuevos reclutas jóvenes, lo retomaremos después. Por ahora, los números favorecen a Rusia. Rusia sigue perdiendo soldados rápidamente, aunque el Kremlin parece considerarlo aceptable. Por primera vez en mucho tiempo, el reclutamiento está superando a las bajas. Rusia es un país grande con mucha gente que el Kremlin puede influir. Persuadir o incluso forzar al servicio militar es algo que no puede ignorarse. Estos factores muestran que Rusia puede formar su fuerza de reserva. Lógicamente, cualquier persona extra que Rusia reclute debería ir a Ucrania. Una fuerza mayor sería abrumadora si Rusia puede enviar más soldados a Ucrania de los que pierde cada mes. Rusia está creando un ejército de reserva en vez de eso.
No solo porque Putin parece conforme con el avance lento en Ucrania, sino porque tiene otro objetivo en mente. Los informes de la OTAN sobre la creación de una reserva estratégica por parte de Rusia indican que el Kremlin no busca terminar la guerra en Ucrania, sino que sigue enfocado en sus objetivos militares y podría prepararse para un conflicto con la OTAN, según el Instituto para el Estudio de la Guerra. Reitera esta afirmación después en su informe, enfatizando que Putin ahora piensa en el futuro. El líder de Rusia cree que el enfoque actual de su país será suficiente para tomar Ucrania, incluso si la tarea toma varios años en completarse. Putin claramente no planea detenerse ni buscar la paz, según sus acciones recientes. A pesar de participar en conversaciones de paz que involucran a Estados Unidos, Rusia ha continuado lanzando ataques terrestres mientras bombardea a Ucrania con misiles y drones. Putin está satisfecho con el avance según las cifras actuales. Además, como señala el Instituto para el Estudio de la Guerra y como mencionamos antes, la juventud de Rusia podría terminar desempeñando un papel importante en la fuerza de reserva que Rusia está formando ahora. El Instituto para el Estudio de la Guerra indica que ahora son probables los preparativos para un conflicto entre Rusia y la OTAN, especialmente porque Rusia está invirtiendo fuertemente en nuevos programas diseñados para reclutar a los recién graduados de las escuelas rusas en el ejército del país durante muchos años por venir. El Defense Post reportó estos programas en julio. Entre los principales se encuentran los programas académicos que se están impulsando en las escuelas de Rusia para guiar a los niños hacia intereses que los hagan útiles. Militarmente, no todos estos programas se centran en lo físico de ser soldado. Muchos abordan temas de guerra híbrida, como programación y guerra electrónica. El medio señala que algunas escuelas rusas ofrecen clases de diseño de drones, lo que muestra que Rusia busca futuros ingenieros para ganar ventaja sobre Ucrania en la guerra con drones. A veces reclutan estudiantes para trabajar en iniciativas militares. The Defense Post señala que Putin busca adoctrinarlos desde pequeños, para que acepten cuando los reclutadores les prometan altos sueldos. La gamificación es una nueva herramienta para el reclutamiento militar. The Defense Post reporta que una plataforma de videojuegos rusa atrajo a más de 60,000 jugadores, prometieron puntos extra en los exámenes finales a los participantes. Es una forma peculiar de soborno que Rusia usa para atraer a niños impresionables a su ejército. Esa plataforma de videojuegos también se ha relacionado con acertijos, donde estudiantes resuelven desafíos técnicos y de sanciones creados por contratistas de defensa rusos. Decimos creados y lo decimos en serio. Estos contratistas ya enfrentan estos problemas y buscan jóvenes inteligentes para ayudar con la evasión. En agosto, Radio Free Europe señaló que no solo los niños rusos están siendo el objetivo de este tipo de programas. En Kirguistán, a los niños se les está ofreciendo la oportunidad de unirse a lo que parecen ser escuelas vocacionales que prometen estudiar en el extranjero y aprender a construir drones. Se están repartiendo folletos descaradamente, animando a los niños a unirse a los mejores, junto con imágenes de jóvenes en uniforme militar. Que los ejércitos apunten a jóvenes no es nuevo, pero estos programas muestran una extraña determinación. Rusia no está repartiendo folletos ni pidiendo a los jóvenes que consideren unirse al ejército. Está utilizando programas diseñados específicamente para absorber a los participantes en una cultura militar. Así estarán más dispuestos a firmar cuando sean mayores y los reclutadores los busquen. Y si debemos creerle al Instituto para el Estudio de la Guerra, estos programas forman parte del plan a largo plazo de Rusia para crear una reserva militar que podría usarse contra la OTAN. Además de los programas juveniles y la fuerza de reserva, hay otras señales de que Rusia se prepara para una guerra con la OTAN. Putin ha estado probando límites y presionando botones últimamente. Rusia sigue poniendo a prueba los límites de las defensas aéreas de la OTAN sobre el mar Báltico, ya que aumenta la frecuencia de sus violaciones del espacio aéreo de los Estados miembros de la OTAN, según el Instituto para el Estudio de la Guerra. La OTAN solicitó a Alemania enviar Eurofighters para interceptar una aeronave rusa no identificada sobre el mar Báltico el 21 de septiembre. Esa no es la única incursión reciente de aeronaves rusas en el espacio aéreo de la OTAN en septiembre. Polonia reportó a principios de mes que 19 drones rusos ingresaron a su espacio aéreo y varios fueron derribados. El primer ministro polaco, Donald Tusk, afirmó que este incidente fue el momento más cercano a un conflicto abierto desde la Segunda Guerra Mundial, resaltando su gravedad. Solo unos días después, un dron ruso terminó en el espacio aéreo rumano. Este evento fue menos grave que la incursión en Polonia, que causó daños a la propiedad. Polonia, Rumania y Estonia son miembros de la OTAN. Estonia enfrenta problemas con Rusia, que envió activos aéreos a su espacio aéreo el 19 de septiembre. Esta vez no fueron drones. Rusia envió un trío de Mikoyan Gurevich, 31, todos los cuales ignoraron los intentos de comunicación de Estonia y permanecieron en el espacio aéreo del país hasta que aviones de combate de la OTAN los guiaron fuera.
Tenemos un video sobre este incidente. Míralo para saber qué hizo Rusia y cómo la respuesta de Estonia podría influir en la OTAN ante futuras incursiones. Rusia niega responsabilidad, pero es evidente lo que ocurre. Moscú quiere averiguar hasta dónde necesita presionar para forzar una reacción de la OTAN. Eso ya sería preocupante, sumando las incursiones y la posible formación de unas fuerzas de reserva, los programas militares rusos para niños y la aparente satisfacción de Putin con el rumbo de la guerra en Ucrania. Obtienes un polvorín que, según algunos en la OTAN, explotará en toda Europa. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, parece creer que Rusia podría estar preparándose para algo grande. En junio, The Guardian reportó que Rutte dijo que Rusia podría atacar a la OTAN en 5 años. Rutte pidió un gran avance en nuestra ofensiva colectiva al hablar en Chatham House en Londres. Ese salto implica que la OTAN establezca una nueva recomendación para que cada uno de sus miembros gaste el 5% de su Producto Interno Bruto, en lugar del 2% anterior, para prepararse ante la amenaza rusa. Quizá Rutte sabía algo que desconocíamos, y el informante anónimo del Instituto para el Estudio de la Guerra acaba de revelarlo. Está claro que la OTAN debe prepararse para una pelea, aunque no se sabe cuándo será. Rutte afirma que Rusia estará lista en 5 años, pero ¿Putin esperará? 5 años es mucho para un líder de 72 años que pronto tendrá 73. Es posible que el nuevo programa de reservas de Rusia esté diseñado para permitir una guerra con la OTAN antes de lo que afirma Rutte. Si ocurre esa guerra, hay opiniones divididas sobre quién ganaría. En septiembre, The Week sugirió que la OTAN, con Estados Unidos o sin él, debería ser suficiente para derrotar a Rusia tal como está hoy. El medio destacó la tecnología superior y la interoperabilidad de la OTAN entre más de 30 miembros como claves para su posible victoria en una guerra convencional. Jorge Allison, en The Telegraph, llegó a una conclusión similar y señaló que los números favorecen a la OTAN. Aún hay dudas sobre la resistencia de la Organización de Defensa Colectiva en una guerra larga y de desgaste. En enero, Esteban Jeremy de Responsible Statecraft dijo que la OTAN quizá no esté lista para Rusia. Él señala que la toma de decisiones lenta, la falta de estrategia y la vulnerabilidad de activos clave de la OTAN, como puertos y bases aéreas, ante misiles balísticos, serían factores importantes. Aún así, parece que la OTAN debería tener la ventaja. Y es precisamente esa ventaja, especialmente cuando se trata del número de efectivos, la que Rusia parece estar tratando de contrarrestar. Mantiene su fuerza en Ucrania y crea un ejército secundario para quizá enfrentar a la OTAN. ¿La OTAN estará preparada? ¿Cuándo llegará la guerra? ¿Podría Ucrania lograr debilitar lo suficiente a las fuerzas de Putin para asegurar que este conflicto entre Rusia y la OTAN nunca ocurra? Solo el tiempo lo dirá. Putin quizá no previó que al crear el ejército de reserva ruso, uno de sus principales aliados podría darle la espalda al país. Bielorrusia se está desmoronando mientras la guerra de Putin está destruyendo todo, y los problemas podrían ser lo suficientemente graves como para provocar una ruptura. Descubre más en nuestro video y recuerda suscribirte a El Show Militar para ver más videos sobre las últimas pruebas de Rusia a la determinación de la OTAN. Y como siempre, gracias por vernos.